Diferentes estudios revelan que en 1977 la edad promedio en que los adolescentes comenzaban su vida sexual era entre los 22 y 23 años. En la actualidad es entre los 12 y 13 años de edad. Los adolescentes de preparatoria creen que el 80% de sus compañeros de clase ya han tenido sexo. Esto explicaría por qué a veces hacen cosas porque los demás lo hacen o eso creen y no porque ellos lo desean. México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el segundo en el mundo en embarazos de niñas y adolescentes causados por violencia sexual, relaciones sin protección o matrimonios forzados. Esto es impactante, ¿cierto? En relación a estos 3 puntos es que hoy en Platícame hablaremos sobre la importancia de la educación sexual con la ginecóloga Laura García y con la socióloga Gabriela Pérez. No se lo pierdan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Platícame. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece importantísimo y que a pesar de la época en la que vivimos aún hay muchos tabús, tal vez por falta de información, tal vez por pena, y es la educación sexual. Y para esta plática me acompaña la doctora Laura García, ginecóloga, y la socióloga Gaby Pérez. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarme. De verdad les agradezco. Sí me parece que es un tema del cual tenemos que hablar, ¿no? Que no solo para los padres, no solo para los maestros, ¿no? Creo que todos tenemos que estar informados y como decía ahorita en un principio, que a pesar que estamos en el 2020, ya sea por pena o por falta de información, pues no se sabe mucho de él. Entonces, qué bueno que puedo contar con ustedes para que desde sus 2 especialidades pues podamos tocar este tema. Y para empezar, ¿no? Quiero preguntarles, ¿qué es la educación sexual? No sé si Gaby quieres, tú como socióloga, decírnoslo. Sí, mira, hay que empezar primero a diferenciar entre lo que es la sexualidad humana y la educación sexual. La educación sexual son todas las actividades que nos permiten tener un conocimiento o transmitir el conocimiento y la difusión de las diferentes o diversas formas de expresar la sexualidad. Es educarnos, reeducarnos, aprender, por ejemplo, importantísimo, no me dejará mentir la doctora, las partes, por ejemplo, del cuerpo, las partes públicas, las partes privadas. Eso sería la educación sexual. Ok. Sí, yo creo que la educación sexual es muy importante y empezar a inculcarla desde muy pequeños, porque efectivamente es una enseñanza que tiene que ser de calidad para que tengamos un aprendizaje certero en los niños y efectivamente tengamos ese amplio conocimiento tanto del sexo como la sexualidad. Como mencionaba Gaby, son muy distintos, aunque van de la mano, el sexo, que es la condición fisiológica u orgánica que nos determina en hombre y mujer, y la sexualidad, que pues es todos esos conjuntos, tanto físicos como psicológicos, que nos llevan a un entorno de nuestro propio sexo. Y al tener una buena educación sexual, pues siempre nos va a poder llevar, y dime tú, Gaby, si estamos en lo correcto, en un futuro tener incluso unas buenas relaciones interpersonales, buenas relaciones sexuales, de pareja, conductuales, sociales, que esto a futuro pues hablan de una buena calidad humana a fin de cuentas. Sí, en realidad, como decía la doctora, una va entrelazada con la otra. La educación sexual es como la parte del mensaje y la comunicación, y la parte de la sexualidad es todo este conjunto, es una construcción social, de emociones, sentimientos, de erotismo, de autoconocimiento. Entonces es importante que vayan de la mano, porque cuando tú entiendes, o por ejemplo, conoces tu cuerpo, empezando por ahí, conoces tú cómo te sientes, no solo ante el tema del sexo, ¿no? Sino ante por ejemplo, cuando comes algo rico, inclusive, por ejemplo, la doctora, ¿no? Que si te sientes mal, y aprender a identificar en dónde te duele, qué te está doliendo, por qué te está doliendo. Entonces, la educación sexual y la sexualidad humana van en conjunto, pero una es la que enseña y la otra es la que percibimos como seres humanos en conjunto. Así es. Así es. Para empezar, digamos, con esta educación sexual, ¿dónde debe de empezar? ¿En la casa o en la escuela? Yo creo que la educación sexual debe de empezar en la casa, enseñándoles como papás a conocer su cuerpo, a identificarse bien,
a saber qué les gusta, qué no les gusta, y complementarlo en la escuela, pero en la escuela tienen que ser temas basados a la edad, al entendimiento del niño, que sea alguien preparado y que tenga conocimiento de estos temas, porque después también los mismos maestros, hasta por la pena, como mencionaba Gaby, a veces no tienen ese conocimiento para expresarlo adecuadamente y confunden más a los niños. Entonces yo creo que sí tiene que ser alguien preparado, y si el papá no se siente preparado, pues habemos médicos que podemos tocar el tema sin problema, y maestros también bien preparados, que no les dé pena y tengan esas palabras exactas y entendibles para el niño de la edad que están manejando. Sí, yo también concuerdo. Mira, en realidad no es dónde empieza, es cómo se construye, porque somos seres sexuales desde que nacemos, ¿no? Entonces nacemos ya con un sexo determinado, que es ya sea vulva o pene, y desde que nacemos vamos a tener este instinto de tener el deseo, el erotismo. Entonces, desde casa se tiene que enseñar, por ejemplo, no solo las partes, la parte fisiológica del cuerpo o biológica del cuerpo, sino exactamente, por ejemplo, cuando me siento incómodo, si alguien me mira, qué puede tocar papá, qué puede tocar mamá, quién puede tocar mi cuerpo. Entonces, dentro de la casa se tiene que tocar sí o sí el tema de la sexualidad y se tiene que educar sexualmente. La escuela es el siguiente paso que los niños van a seguir cuando ya salen de la casa, que es, en general ahorita los niños ya van a la escuela desde muy chiquitos, van a la guardería, al kinder, y luego van primaria, secundaria, etcétera. Entonces lo ideal es que sea un acompañamiento entre la familia, en realidad, y la escuela. Ahora, aquí hay un tema muy importante. Efectivamente, no todas las personas pueden hablar de sexo o de sexualidad porque hay un... Entonces, lo ideal, yo creo, concuerdo con la doctora Laura, es que si yo como papá de verdad me da como no me gusta platicar con mi hijo de esto, me cuesta muchísimo, o incluso yo no sé, Claro. me puedo acercar en este caso, por ejemplo, a un especialista, ya sea un ginecólogo que me explica como toda la parte de la función del cuerpo, el cuidado, en qué momento sí, en qué momento no. También hay muchos especialistas en sexología o sexualidad. Hay mucha escuela para padres, talleres, congresos o cualquier... Por eso decíamos que la educación sexual está ahorita como disponible de los papás, ¿no? Te puedes meter a lo mejor ahorita en Google y encuentras taller para padres sobre sexo. Te puedes inscribir, pero sí tiene que ser en conjunto. Desafortunadamente en la escuela, en muchas escuelas, no hay una educación sexual. Y esto hace que los niños, entre ellos, compartan saberes. Y entonces de repente se hace una mezcla muy extraña de lo que debería de ser. Entonces ahí es cuando vienen las dudas, ¿no? De todo tipo, desde nunca conocí, por ejemplo, no sé ni dónde está mi cuerpo, no sé cómo funciona, mucho menos ir a una consulta. No, y pasa mucho, perdón que interrumpa, cuando uno es chiquito, igual todavía no sabes, ¿no? Que las niñas tenemos vagina, ¿no? Que los niños tienen pene, pero también es muy difícil, como dicen, para los papás tocar los temas. Ajá, y entonces también de repente los papás tratan de hablarles, como decirle, no, pues es que, o sea, como disfrazar las palabras. Exactamente, disfrazado. Creo que es muy importante que tienen que desde chiquitos hablarles, pues claro, para su edad. Con la verdad. Exacto. Es lo que te quería mencionar. Yo creo que también es importante desde que empecemos esa educación sexual, enseñar a los niños a llamar a las cosas por su nombre. El pene, la vagina, sus labios vaginales, vulvares, sus senos, pero no ponerles esos sobrenombres que después hasta más los confunden. Sí, claro. Entonces, irles metiendo esa educación en donde también vean al sexo como no despertemos ese morbo, porque después al no contestarles también adecuadamente, entre más curiosidad tienen, van despertando ese morbo y buscando el más allá, el que me esconde, el por qué. Entonces, si empezamos nosotros a hablarles claro, creo que lo empiezan a tomar de una manera muy natural, muy normal. Natural. Sí. Sí, lo que tenemos que es hacer, normalizar las palabras y usar el lenguaje que es tan bonito, en decir, tienes una vagina, tienes un pene,
estos son tus senos, y las diferencias entre hombre y mujer, que después los niños solitos y las personas nos vamos dando cuenta que a lo mejor yo tengo senos y mi hermano no tiene senos. Entonces es importante, creo, y fundamental que en casa y en la escuela, en la medida de lo posible, no le digas pajarito, cuevita, florecita, porque entonces el niño cree que tiene un ave y no es un ave. Ajá, entonces los papás en realidad tienen que hacer el esfuerzo de quitarse la pena y decir, se llama pena. Exacto. O nadie puede tocarte si tú no quieres. Así es, creo que es muy, muy importante, pero y hay que empezar, como dicen, con este reconocimiento de la intimidad propia, ¿no? Sí. Y que también empiecen con este reconocimiento de la intimidad ajena, ¿no? Sí. Para que entonces realmente ellos puedan empezar a crecer con toda esta educación correcta, ¿no? Exactamente. Sí, no queremos niños que se metan a Google, o lo que ha pasado últimamente es que desafortunadamente la pornografía los educa. Exactamente. ¿No? Buscan, la educación sexual no existe, entonces al no haber una educación sexual busco cualquier herramienta, como decía la doctora, que supla esa falta de que me explicaron qué era, y entonces llegas a un explorador y te salen cantidad de cosas que no debiste de haber visto a los 10 años. Así es. Entonces es importante que limitemos y decir, por ejemplo, ahorita con la pedagogía te explica que, por ejemplo, a un niño, ¿cómo le puedes explicar a los 2 años, a los 3, a los 4, a los 5, a los 15, a los 20, a los 30, a los 50? Entonces tenemos que echar mano de todo lo que sabemos para no darle de más información a los niños. No requieren, ha pasado que te preguntan, oye mamá, ¿qué es tener relaciones sexuales? Lo que a mí en algún momento me sugirieron en algún taller que llegué a tomar era, ¿de dónde lo sacaste? ¿Quién te lo dijo? Porque entonces a lo mejor el niño entiende que relaciones sexuales era como apretarse la mano y tú ya le explicaste todo el tema del sexo. Y no tenía que saber todo eso, simplemente dile, ¿qué te dijeron? Ah, pues es cuando mamá y papá se besan. ¿Sí? A los 3 años está fabuloso que le digas que eso es besarse, cuando amas a alguien. Ya cuando vas explicando, ya de acuerdo a su edad. Claro, creo que sí es importantísimo que los papás sepan, ¿no? Los papás sepan que está bien hablarles a los niños de sexualidad desde que están chiquitos, obviamente adecuado a su edad, pero hablarles claro, como decían, ¿no? Para que realmente se empiecen, lo que decíamos, a tener este reconocimiento, para que realmente tengan una idea certera, ¿no? De lo que es su cuerpo. También, por ejemplo, lo que decías de lo importante que es que sepan que nadie puede tocarlos, ¿no? Que si no quieren, ¿no? Que nadie puede, y que tienen que aprender más bien también a decir si algo está pasando, ¿no? Si a lo mejor desde alguien de la familia los tocó y se sintieron incómodos, o si en la escuela algún maestro o hasta los mismos compañeritos, ¿no? Que ellos realmente aprendan. Y es muy, muy importante pues que realmente sepan y que no está bien que se lo guarden, porque muchas veces les pueden decir, no lo digas, guárdate el secreto, ¿no? Porque si lo dices te van a regañar. Entonces también es por eso que es tan importante que se hable con ellos, ¿no? Y que se hable con ellos desde que están chiquitos, para que sepan que todo lo tienen que decir, ¿no? Así es. Claro. Sí, tiene que generarse una relación de confianza. Entonces, si tú no acostumbras a tu hijo a preguntarle ni siquiera cómo le fue, mucho menos te va a preguntar, oye mamá, ¿cómo se pone un condón? Claro. ¿O para qué sirve un condón? Entonces, la educación, bueno, desde mi punto de vista, la educación sexual tiene que ser impartida desde casa, desde los padres, y posteriormente en la educación, en la escuela. Pero, pues bueno, obviamente ahí sí nos hace falta muchísimo trabajo. Entonces hay que empezar por algún lugar, ¿no? Claro, y por supuesto tiene que ser en la casa. Y ya cuando llegamos a la escuela, ¿qué es lo que sienten que pasa en las escuelas del por qué no se habla? Claro, aparte de la preparación. Pero yo me acuerdo cuando estaba más chica, cuando estaba justo como entrando a la secundaria, que había un programa que hacían varias marcas, ¿no? De toallas femeninas, de desodorantes, ¿no? Varias marcas que se unieron y era todo un proyecto que se llamaba Sentimientos de Autoestima, e iban a las escuelas a hacer pláticas sobre la educación sexual, sobre la importancia de la educación sexual,
y se llegaban a topar con muchas escuelas que ni siquiera permitían este tipo de temas, ¿no? Que era como, no, aquí no me vengas a hablar de estos temas porque a los niños los confundes, o había escuelas que al contrario decían, sí, por favor, lo necesitamos porque tenemos a niños de secundaria que pues ya empezaron con enfermedades, ¿no? De transmisión sexual, niñas embarazadas, ¿no? O sea, cómo realmente las escuelas podrían poder empezar a hablar de estos temas, o qué se necesita, ¿por qué hay esta falta de educación en las escuelas? Mira, yo creo que cuando se toca el tema del niño con el papá o la mamá, desgraciadamente es algo que no esperas a tan temprana edad, y la primera reacción del padre es el enojo. Ante el enojo o el regaño, confianza de seguir hablando del tema con el papá. Va a buscarlo con los amigos, como mencionaba Gabriela, y aparte de que es ya una sociedad en donde el niño quiere pertenecer a un grupo, y si el pertenecer a implica el ya hablar de sexo, empezar una vida sexual, pues lo va a hacer. Si el maestro o la escuela no tiene personal preparado, creo que en la mayor parte de las escuelas o en muchas hay papás que son médicos, psicólogos, sociólogos, que incluso podríamos tener el apoyo de ellos para ir a impartir una plática y que los niños se sintieran con más tranquilidad, y no permitir esa comunicación entre amigos que muchas veces está deformada. Y tan está deformada que desgraciadamente te voy a mencionar que México es el país número 1 en América con más embarazos en adolescentes por esa falta de información, iniciando una vida sexual desde los 13 años de edad. Pero es porque el padre le pregunté y se enojó, mamá me regañó. Y en la escuela no hay el maestro que me diga porque no está informado o no se siente capaz de tocar el punto porque en la casa se van a molestar. Entonces yo creo que sí tendríamos que empezar con buscar buenos planes en las escuelas, de meter esas pláticas para no seguir con esta barbaridad que para mí lo es, de una vida sexual desde los 13 mal informada y teniendo embarazadas adolescentes con un alto riesgo de morbimortalidad. Sí, y bueno, y no solo embarazadas, ¿no? Lo que decíamos, las enfermedades de transmisión sexual que también son muy fuertes y que no saben, porque además yo estaba justo leyendo e informándome sobre las estadísticas, que como usted dice, doctor, es una barbaridad. Es impresionante, por ejemplo, cómo ha ido cambiando, ¿no? Que por ejemplo en 1970 la actividad sexual empezaba aproximadamente a los 22 años, ¿no? Estamos hablando que en la actualidad, como dice, se está empezando la actividad sexual a los 12 años. A lo mejor hay chicos y chicas que desde antes, ¿no? Y obviamente pues no tienen la información, obviamente no saben en lo que se están metiendo. Ahorita yo creo que hay demasiada información, como decía también Gaby, ¿no? Que uno busca en la red, en los buscadores, y te aparecen 1000 cosas y obviamente no es la información correcta, pero también no es solo lo que uno busca, lo que uno ve, ¿no? Los programas de televisión, el mensaje que están transmitiendo, hasta comerciales, lo que están transmitiendo. Entonces realmente hay mucha información que para nada ayuda, ¿no? Más bien perjudica. Y como dice, realmente es una barbaridad, y no estamos diciendo que no debe de haber actividad sexual, más bien es que si la va a haber, pues estén informados, ¿no? Que realmente tengan el conocimiento. Por eso es tan importante, yo creo que los papás, aunque a lo mejor digan, no, yo no les voy a hablar de sexo a mis hijos porque si no van a empezar a tener relaciones sexuales. Pues no, al contrario, mejor les voy a hablar para que si las tienen, pues por lo menos estén seguros. En realidad lo que ocurre, es que hay a falta de tocar el tema, hay un gran vacío. Claro. Hay un gran vacío de información real, científica, verídica. Entonces lo que provoca es que es como una paradoja, ¿no? No queremos hablar a los hijos de educación sexual, pero entonces terminan teniendo relaciones sexuales a los 13, embarazadas a los 15, con una pareja que no quieren a los 16, divorciadas a los 18, sin pareja a los 20. Es una cadena de eventos que se pudieron haber como terminado con tan solo decirle a tu hija o a tu hijo, vas a iniciar vida sexual. Eso también es muy importante, dejar de lado el tabú de la virginidad. La virginidad no existe, es una construcción social, es el inicio de la vida sexual.
que significa que cuando tú deseas iniciar la vida sexual y dejar de romantizar esta idea de que tiene que ser con alguien que a quien ames profundamente y que sea un lazo así súper cósmico, mágico, porque en realidad muchas mujeres tenemos nuestra primera vez con alguien en que decíamos, nos vamos a casar con él, pero igual y no pasa nada. El tema es que cuando inicies tu vida sexual, uses preservativo, lo hagas con alguien que de verdad te sientas en confianza, que no te esté obligando, que no sea por presión, que esté al menos un poco planeado. Lo ideal sería es que en las escuelas hubiera un departamento, así como hay matemáticas, así como hay español, hubiera un maestro, un sexólogo, un psicólogo, un médico que te pudiera dar información de primera mano sobre el tema, ¿no? Desafortunadamente, de hecho, la situación de educación en México es tan precaria que imagínate tú, el maestro que ya tiene que cubrir demasiadas horas, demasiados grupos, ahora lo pones a dar temas de educación sexual, la cual también está fuera de su alcance. Creo mucho que lo que se pueden hacer es que los papás que de verdad se interesen en ayudarles a sus hijos en el tema sexual, busquen las herramientas, por ejemplo, en estos canales, en estas conversaciones que estamos teniendo, que se acerquen a la gente que, por ejemplo, lance un taller. Hay muchos cursos online, escuela para padres, porque incluso los propios padres muchas veces no es que no quieran platicar con los hijos, es que tampoco ellos no saben. Claro. Es una cuestión generacional que haz de cuenta que la estafeta de la deseducación la vamos pasando. Entonces, yo pienso que si tengo relaciones sexuales me voy a quedar embarazada la primera vez. Y le digo a mi hija que entonces si tiene relaciones sexuales la primera vez se va a quedar embarazada. Y mi hija se la va a pasar a su hija y así. Entonces la niña va a la escuela y le dice, no, es que si alguien te besa en el cachete vas a quedarte embarazada. Claro. Entonces, creo profundamente en que los padres tienen que buscar las herramientas que tengan a su disposición y sobre todo ser abiertos. Así es. Conjunto, sería muy padre que dijeras, oye hija, ¿sabes qué? No sé cómo se pone un condón, pero ¿qué tal si investigamos? Claro. Exactamente. Tú y yo vamos a investigar, ¿no? Ahora, por ejemplo, con la doctora, no sé cuántas veces le ha tocado que lleguen madres que lleven a sus hijas a la consulta. Es lo que te iba a comentar, ya estamos teniendo mayor población en consulta de niñas, señoritas de 13, 15 años, que me llevan a la niña para hablar de planificación familiar, o Increíble. de 10 años que me están llevando porque sabe que, doctora, yo no sé cómo abordar el tema de la menstruación. Sí. Entonces, Exacto. por favor, explíquele usted. Y me la dejan, la mamá se sale para que la niña se sienta un poco más tranquila y platicamos muy a gusto y sale la niña ya con algo de certeza y no con lo que oyó, le dijeron o con lo que se imaginaba, ¿no? Sí. La verdad es que maravilla que haya mamás que quieren realmente ayudar a sus hijas, y qué bueno que, como decían, si ellas no lo pueden abordar, si mamá también le da mucha pena, pues qué mejor que llevarla con la doctora, con la especialista. Por ejemplo, aquí estamos hablando de que a las niñas las llevamos al ginecólogo, a los niños se les puede llevar con los andrólogos, urólogos, ¿no? Con los urólogos. Ahorita que hablaba Gabriela, por ejemplo, una niña se acerca a su mamá para hablar el tema de la menstruación o tener relaciones, pero un varoncito de 15 años que se acerque a su mamá, la gran mayoría de las mamás dicen no sé hablar, ve con el papá. Pero si por X situación, desgraciadamente, el niño tiene el padre ausente, entonces, ¿qué hace ese adolescente? ¿Hasta dónde se dirige, no? Claro. Uh-huh. Y ahí es donde, te digo, vuelve a caer la falta de información y se repite la cadena. Entonces, es importante que sí haya, una disposición por parte de los papás, aunque nos cueste muchísimo trabajo internamente hablar con nuestros hijos de algo que a lo mejor queremos evitarles. Porque a lo mejor para muchos padres la primera vez que tuvieron relaciones sexuales a lo mejor no fue agradable, no fue consensuada, a lo mejor sufrieron un abuso y quieren mejor no hablar del tema para que mi hijo no se exponga. Pero tenemos que entender que mientras más normalicemos, como decía la doctora Laura al inicio, normalicemos las palabras, normalicemos la sexualidad, el tocar,
doctora, usted no sé, corríjame, los niños empiezan a tocarse desde muy chiquito las partes privadas, que es la vagina, y se tocan todo el tiempo el pene, y déjate, no te toques. Exactamente. Se te va a caer la mano. Se te va a caer la mano. Y es una reacción súper natural, doctora, corríjame, de que los niños hagan eso. Es totalmente normal que el niño se toque y se explore. Así es, y es por eso el tema que estamos hablando de conoce tu sexualidad. ¿Cómo la vas a conocer si no te tocas? Ajá. Si no sabes qué tienes, cómo se siente, qué te gusta, en dónde sientes bonito, en dónde te desagrada. Ahí inicia la sexualidad, desde los 2-3 años que se empiezan a tocar. Sí, exactamente. La boca, por eso los niños se meten muchas cosas a la boca. A la boca, sí. Como identifican mucho. Están experimentando, probando cosas. Sí, y por eso cuando te acercan los bebés te besan y te tocan, y entonces porque ¿qué es esto, no? Inclusive los niños replican los besos que se dan los papás en la boca. Claro. Así ¿no? es. Porque estoy viendo que papá besa a mamá en la boca, entonces yo también. Entonces ahí es donde los niños podrían confundirse de caricias. Por ejemplo, si hay una familia en donde viva el tío, y no le decimos al niño que esto únicamente es con quien tú quieras y ves al tío, ¿sabes? Entonces es muy importante porque necesitamos parar el tema del abuso sexual hacia los niños, que es donde empieza, es la estadística, es donde empieza en la primera familia. Desafortunadamente son los primos, los tíos, la hermana, entonces es muy importante. Si algún papá está viendo esto y les da un poco de temor hablar con sus hijos de sexualidad, piensen el dolor que les pueden prevenir hablándoles de, ok, no te voy a explicar todo porque quizá no sé, pero te voy a explicar que tu cuerpo es tuyo y nadie lo puede tocar. Así es. Por ahí se tiene que empezar. Es que sí creo que es como un tema importantísimo y que yo veo que más bien los papás, y lo que yo decía desde el principio, que a pesar de la época, los papás tratan de no hablarlo, ¿no? A lo mejor antes uno decía, pues es que eran otras épocas, había otro tipo de creencias, entonces por eso no se hablaba, pero entonces es súper sorprendente que en esta época que hay tanta apertura, tampoco quieran hablar, ¿no? Los papás pues digamos los nuevos papás que tienen 30 años, 40 años, que en realidad son jóvenes y que todavía no quieren hablar de esos temas, ¿no? Que ellos ya pasaron, digamos, por este comienzo de su sexualidad, pues que obviamente ya pasaron por varias parejas, ya se casaron, ya tuvieron a sus hijos y que aún así no quieren hablar. Entonces sí es como recalcarles, pedirles a los papás que pues sí, que aunque sea con pena lo traten de hablar, y si ellos no pueden, pues que dejen que un especialista lo haga y que los niños realmente sepan de todo, de su cuerpo, de quiénes los pueden tocar, quiénes no. También, por ejemplo, se dice mucho justo lo que decías, cuando los niños critican, ¿no? Que ven que los papás se dan besos. ¿Qué tan bueno es que también los papás besen a los niños o que luego dicen, ay, también no importa que el tío te dé un besito? O sea, ¿qué tan bueno es y qué tan malo es? Yo creo que si el niño no quiere darle un beso a alguien, así sea el tío o el abuelito, no lo tienes que forzar. Sí, exactamente, yo también. Eso le tiene que nacer al niño, el querer hacerlo, y si incluso no lo quiere hacer, yo creo que deberíamos de empezar a indagar qué pasa, el por qué. Sí. Hay hasta un amigo, a unos te nace darles un abrazo y un beso a una amiga y otras veces a otros nada más, ¿cómo estás? Hola, ¿no? Lo mismo puede ser con el niño, si no le nace, creo yo, no está obligado a hacerlo. No, y además, perdón. O sea, que también hay papás que los besan. Que besan. Sí, en realidad yo creo que, bueno, como están muy pequeños los niños, no pueden decidir si quieren o no recibir un beso. Claro. ¿Sabes? No habría razón para hacerlo. Entiendo que a veces las mamás o los papás tienen mucho amor y afecto por sus hijos, pero estamos, ahorita tú tocabas al inicio de la hipersexualización, donde empieza un beso cariñoso, el niño todavía no tiene conciencia vamos a repetir, somos seres sexuales desde que nacemos, ¿no? Nos empiezan a besar en la boca, en lugares donde se siente rico por naturaleza. Empezamos a estimular de más, entonces habría que hacer repensar si realmente quiero estimular ciertas partes del cuerpo de mi hijo o todavía no está preparado. A lo mejor cuando él ya esté grande, a lo mejor que ya pueda hablar, que tú te acerques, le quieras dar un beso y te diga no, o no quiero que me abraces, oye, no me gusta ir a casa del tío, oye, no quiero ir a la casa de la abuela.
Entonces es muy importante escuchar a nuestros hijos o a los hijos qué nos están diciendo y qué nos están comunicando. Y desde ahí estamos aprendiendo a no forzar a nuestros hijos a que les besemos, a que les agarremos, a que les, oye la carita, oye el cabellito. No, hijo, si no te gusta algo, si una maestra llega y te pellizca el cachete y no te gustó, coméntamelo, porque te sientes agredido. Así Ajá. No, entonces tenemos que aprender también qué contenidos. Yo, por ejemplo, sí soy como de, oigan, no vean porno. O sea, alguna vez que di clases y les decía, oigan, no vean porno. O sea, prefiero que se cuenten entre ustedes, así en un salón, vamos a platicar. A ver, cuéntame. Y así, a ver porno. Eso es ficción. Eso no existe, eso no va a pasar, no es lo adecuado, no es lo mejor que hay. Ajá, porque luego tienes 30 y crees que eso va a ocurrir. Ser violento, ser grotesco, no pasa. A menos de que en confianza con tu pareja accedan a ciertas prácticas sexuales y digas, ok, pero ya eres un adulto. Claro, ya tienes decisión, ¿no? Propia. Y precisamente en los niños, desde chiquitos, si les empezamos a enseñar quién me besa y quién no, también es toma de decisiones, empoderar a los niños para que digan, oye, mamá, quiero ir a mi revisión ginecológica, ¿me llevas? Claro. Oye, no quiero ir a la casa de la abuela porque mi tío siempre me está viendo raro. Oye, el niño de mi salón la otra vez me tocó y no me gustó cómo me sentí. Así es. Claro, que ellos sepan hablar, que ellos puedan hablar en confianza y libremente con sus papás. Sí, exactamente. Los papás, escucharlos, y es ahí en donde tú te vas a dar cuenta y prevenir muchos problemas de abuso sexual. Así es, creo que es un tema importantísimo, que ya lo repetimos un poquito, pero es que sí es como un tema que se debe de repetir, que los papás deben de saber y ojalá pues a muchos realmente también se abran, ¿no? De que realmente pues no hay pena, ¿no? Son sus hijos, ¿no? Que realmente les permitan hablar y que ellos se permitan también platicar con ellos. Creo que esa es la solución número 1, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, y hablando, esto es cuando están más chiquitos, hablando de los adolescentes, por ejemplo, doctora, usted ahorita decía que ya tiene mamás, ¿no? Que llevan a las niñas a lo mejor a los 10 años para que usted les explique sobre la menstruación, sobre su cuerpo y todo. Pero ya cuando empiezan una actividad sexual, o sea, ¿en qué momento es cuando ya deben de acudir a una revisión como tal? Desde el momento en que inician una vida sexual, tengan 13, 14 años, es el momento en el que ya tienen que acudir con un ginecólogo. En ese momento vamos a platicar y abriéndose la paciente de que inicia una vida sexual, qué métodos vamos a manejar. Ya hay muchos métodos para prevenir un embarazo. Entonces ya es donde no puede permitirse un embarazo no deseado. Siempre y cuando pues la mamá los apoye, los lleve y la niña quiere escuchar y tomar opciones. Pero ya hay muchos métodos, desde pastillas, parches, óvulos, inyecciones, etcétera. Entonces, teniendo ya un método de planificación, aquí tienes una vida sexual plena, tranquila, confiada, porque el tener vida sexual no es malo, es un deseo que no puedes reprimir, como el tomar agua, el comer, el orinar, es un deseo que existe. Entonces no lo vas a poder reprimir. Mejor canalízalo bien, de buena manera, tranquila, segura, un sexo seguro, ¿sí? Porque también a esa edad somos los que creemos que a mí no me va a pasar. O ya me vacunaron contra el papiloma, así que a mí no me va a dar. Cuando no es así, la vacuna te protege contra 4 y hay 100. Entonces son muchas desorientaciones que sí tenemos que platicar con los adolescentes. Claro, y entonces es súper importante que sepan los papás que desde que empieza, o sea, desde la primera vez que iniciaron su vida sexual, en ese momento es cuando tienen que ir a una revisión. Así haya sido una al año, ya está obligada a ir cada año. Y es obligatorio, perdón, nada más una pequeña acotación para quienes nos ven, es colposcopía y Papá Nicolau en conjunto. Muchas veces siempre hacen, yo me hice el Papá Nicolau, ¿no? Entonces tienen que solicitar colposcopía y Papá Nicolau en conjunto para que tengan una mejor revisión. Así es, el Papá Nicolau muchas veces no te detecta el virus de papiloma, por eso necesitamos, son de la mano, la colposcopía.
No, bueno, yo siento que muchas mujeres, y es más, mujeres grandes, sin hijas, ¿no? Que no quieren ni siquiera ir a la consulta porque les da miedo el papá Nicolau, porque les puede doler. Entonces, obviamente, como mamás van a decir, no, pues no voy a llevar a mi hija tan chiquita. Pero es importante que si la niña sí tenga 10 años o 12 años y empezó su vida sexual, pues ni modo, van a tener que tener esta revisión completa, porque es necesario, ¿no? Y aparte les enseñamos, por ejemplo, a revisarse sus senos. Hace rato hablábamos del conocimiento, de la sexualidad. Tócate una vez al mes en la regadera después de tu periodo. Siempre les insisto, a mí no me interesa que sepas qué tocas. Yo lo que quiero es que te acostumbres a sentir. ¿Cómo vas a saber que eso no estaba si no tienes la costumbre de tocarte, de explorarte, de conocerte? ¿Sí? ¿Cómo es tu regla? ¿Cada cuándo? ¿Qué cantidad? Que no haya cambios. ¿Tienes cólicos? Ahora ya los tienes. ¿Por qué? ¿Cómo van aumentando? Entonces, todo eso es parte de una sexualidad en donde se tienen que ir conociendo. Así es, exactamente. Y bueno, y ahorita pues hablamos realmente como en el caso de las mujeres. No sé si usted nos puede igual decir en el caso de los niños. En el caso de los varoncitos también es importante que acudan con un urólogo, que es con el que se sienten con más confianza. Claro. Generalmente los están llevando igual desde los 11 años de edad. Y ahí él mismo les puede enseñar desde el uso del preservativo. Los niños tienen muchas erecciones nocturnas, eso es normal, ¿sí? Las eyaculaciones que tienen también nocturnas normales y los cambios que empiezan a tener físicos, salida del vello, el oscurecimiento de genitales. Entonces el urólogo es el que sería el indicado en llevarlos. Y aquí pues el papá es el que llevaría al niño, y ya más grandecitos e iniciando una vida sexual, pues ya solitos pueden acudir con el médico. Así es, pero sí es muy importante que los papás sepan, y que también yo espero que este video le llegue también a adolescentes que a lo mejor les da mucha pena platicarlo con sus papás, que tal vez sienten que los van a regañar si se enteran que iniciaron una vida sexual, ¿no? Y entonces que pues igual ellos solos pueden ir, tal vez que se acerquen a una tía, ¿no? Que se acerquen a alguien que le tengan confianza. Exactamente. Yo creo que uno como papá quieres que tu hijo inicie vida sexual hasta que se case. Ya no es así. No. Entonces mejor, no te va a agradar la noticia, pero mejor apóyalo, ¿sí? Para no tener problema de embarazos no deseados. Sí, y de enfermedades. Usted, por ejemplo, nos podría ahorita como mencionar algunas enfermedades de transmisión sexual aparte del VIH. Es el papiloma, el virus de papiloma, es el SIDA, existe el sífilis, tenemos también infecciones de la clamidia, que son infecciones que dan mucha molestia de flujo, mal olor, comezón, la micoplasma, incluso hepatitis C también es infección de transmisión sexual, ¿sí? Entonces sí hay muchas que cubrir, y que usando un puro preservativo, con eso nos ahorramos muchos problemas. Exactamente. Creo que es muy importante, y yo creo que no está mal como papás, y creo que mejor, ¿no? Como dicen, prevenir que lamentar, y en cuanto empecemos a ver, yo creo que los chicos están creciendo, no importa si tienes una hija, que le digas, aquí tienes tu condón. Y por supuesto, si es niño, pues lo mismo, y como decía Gaby hace ratito, igual, si dice, ¿y cómo lo puedo ocupar? Pues bueno, a lo mejor ir con un médico si no sabe cómo, y si no, pues no sé, ingeniárselas, usar la imaginación para explicarle desde cómo se tiene que sacar el preservativo, ¿no? Sí, cómo colocarlo. Poner, ¿no? Y que también sepan que es como muy importante, así te digan, ay, es de rapidito, o nada más va a ser como la puntita, nada, ¿no? Primero me pongo el preservativo, si no, nada de nada, ¿no? Sí, tienen penetración, no usan el preservativo, se retiran, y ahora que van a eyacular me lo pongo. En el líquido preeyaculatorio también van, pocos, claro, pero van espermatozoides. Entonces sí necesitamos el uso del preservativo y cómo colocarlo para que no se esté reventando, ¿sí? Exactamente, que sepan, ¿no? Por eso es lo que decían, ¿no? Como que sepan desde hasta cómo abrir la bolsita para sacarlo, que no lastimen el preservativo y cómo colocarlo, y esto no nada más tiene que ser una información que el niño lo sepa, por eso decía, hasta a lo mejor a mi hija, ¿no?
explicarle, enseñarle. Creo que es muy importante, o a lo mejor papá no, pues el hermano mayor, la hermana mayor, si ya lo saben, ¿no? Que se acerquen a sus hermanos y también si les pueden brindar esa información, que lo hagan, ¿no? Es mejor hablarlo a esconderlo. Y a una mujercita no debería de darle pena decirle al novio, con permiso, yo traigo un preservativo, póntelo. El preservativo no nada más lo cargan los varones, ya deben de cargarlo también las mujeres. Exactamente. Por prevención, sí. Sí, no, es súper importante y bueno, como ahorita nos mencionó, son muchísimas enfermedades. No es una, no es nada más el embarazo, no es nada más el SIDA, no es nada más el papiloma. Y unas se curan, otras, SIDA, papiloma, no se curan, nada más se controlan. Entonces, yo creo que sí tenemos que tener mucha conciencia en que sí puedes en cualquier momento adquirir una infección por nada más el descuido o la complacencia de no haberle exigido usar un preservativo, ¿no? Exactamente. No, y también como dice, bueno, yo creo que además, bueno, no, corríjame si estoy mal, no solo es el uso del preservativo, o sea, es el uso del preservativo para algunas infecciones, pero como también hay más anticonceptivos, o sea, que pueden como ocuparlos en conjunto, ¿no? A lo mejor pastillas con pastillas. Siempre debe de haber un doble uso. Exactamente. Así puedes ocupar, por ejemplo, no sé, Mirena, tu pastilla, pero siempre el preservativo, porque el único que te preserva de una infección de transmisión sexual, pues es el condón. Así es. El otro nos ayudará a prevenir embarazos, pero sí. Y además también hay que anotar que la parte psicológica, emocional y de tu contexto también va implícita dentro de la primera relación sexual o de las relaciones sexuales. No solo sí es bien importante la parte de las enfermedades de transmisión sexual, pero también la parte emocional, de cómo me voy a sentir después, de a lo mejor ni siquiera muchísimo se han reportado las niñas o adolescentes que tienen relaciones sexuales bajo influencia del alcohol o de las drogas o por presión, y los amigos igual, ¿no? En los hombres hay una presión social de ya deja de ser virgen, claro. Desquintar, tener relaciones sexuales, todas estas palabras que se ocupan. Entonces hay una presión enorme sobre los adolescentes para dejar de ser vírgenes, o bueno, más bien, corrijo, iniciar vida sexual. Entonces hay una presión tremenda y ceden la mayoría de los jóvenes que reporta, por ejemplo, el INJUVE en su última entrevista, en su última encuesta, es acerca de cómo percibieron su primera relación sexual y siempre ha sido como, pues ni me acuerdo, muy pocos refieren que fue a lo mejor con algún novio, que sí querían, que sí fue consensuado. El reporte de abuso sexual en adolescentes está en aumento porque obviamente pues acceden a tener relaciones sexuales en la fiesta, ¿no? Claro. En el momento, en ese momento en el que estaba yo borracha, pues tengo relaciones sexuales y no mido las consecuencias del acto, porque a final de cuentas para tener relaciones sexuales se necesitan dos, pero para las decisiones solo una. Así es. Entonces tenemos que aprender a que nuestros hijos o los hijos tengan una buena toma de decisiones y que tengan mucha seguridad para decirle a alguien que no. Entonces ahí debemos empezar. Y también te iba a comentar, Gaby, por ejemplo, van las niñas y me dicen, ¿sabe qué, doctora? No disfruté, no pude hablarlo con mi mamá, sí, pero mi primera relación sexual fue horrible. Sí, claro. ¿Por qué? Porque como no se cuidaron, estaban más preocupadas, primero en no ver al papá en la puerta y segundo, sí, el miedo al embarazo. Claro. Entonces, me dicen, esa relación sexual que yo esperaba plena, placentera, fue espantosa. Pero es por eso en donde yo les insisto, mejor antes de iniciar una vida sexual, mejor platiquemos cómo nos vamos a cuidar. Ya tienes un factor en contra menos. Sí, ya. Exactamente. Las adolescentes llegan y bueno, o incluso nosotros podemos platicar con nuestros amigos y cómo fue el inicio de vida sexual y no me gustó, no fue nada lo que yo pensaba, porque entonces mis expectativas estaban basadas en la telenovela, en la caricatura, en el porno, en lo que mis amigas me cuentearon, en lo que mis amigos me cuentearon. Entonces cuando tengo mi primera vez, resulta que fue doloroso, me lastimaron, sangré o no sangré, incluso es un tema, ¿no? Ahora, es que no eres virgen porque no sangraste. Entonces, son demasiados tabús que existen alrededor del sexo que entonces la niña o el hombre, la mujer o el hombre, perdón, terminan totalmente confundidos y continúan toda una vida así.
no sé, doctora, ¿a usted le ha tocado algún caso que sea como una mujer ya de una edad adulta de 30 años que no haya tenido ningún orgasmo? Sí, totalmente anorgásmicas, pero aquí tiene mucho que ver el que no se conocen. Ajá. Si yo no sé cuál es lo que me gusta, lo que me excita, lo que me motiva, ¿cómo le voy a decir a mi pareja qué es lo que quiero? Sí, y claro. si estamos teniendo sexo oral, pero a mí me desagrada, me da pena decirle no quiero, porque a lo mejor se vaya a enojar, se vaya a ir y tengo que aguantar muchas cosas, ¿no? Entonces ahí desde la falta de comunicación terrible de pareja es esta falta de orientación sexual desde la infancia. Exactamente, ese es el punto más importante. Si desde chiquitos no tenemos esta orientación y esta educación sexual, pues evidentemente de adultos tampoco la vamos a tener, y puede haber, así como mujeres de 30 que no han sentido un orgasmo, hay mujeres de 30 que se siguen embarazando y dicen, es que se me chispoteó porque lo mismo, mi pareja se salió antes de eyacular, pero pues aún así me embaracé. Entonces todo esto viene por la falta de educación sexual desde chiquitos, ¿no? Por eso es tan importante que se hable en todas las edades, porque no es nada más que a lo mejor cuando fui chiquito mis papás hablaron conmigo. Ok, cuando estaba chiquito me hablaron de unas cosas, pero cuando entré a la adolescencia me hablaron de otras. Y cuando entré a lo mejor a los 18, pues ya me tenía que hablar también de otras, ¿no? O sea, creo que es muy importante que cada etapa de nuestra vida nos vayan informando, nos vayan enseñando, ¿no? Que los papás tengan esta confianza, que se sientan ellos tranquilos de que no está mal, que como papás les enseñen de los anticonceptivos, les hablen de sexo, los lleven a su consulta. Creo que es muy importante y sí, todo empieza en casa y desde chiquitos, ¿no? Sí, por eso les mencionaba que para mí la educación sexual es importante porque a futuro nos va a llevar a esas relaciones de pareja, sociales, interpersonales, buenas, no frustradas, no limitadas o con miedo, ¿no? También es la parte de que cuando liberamos a través de la educación sexual nuestra sexualidad, podemos llegar a tener a lo mejor mujeres y hombres plenamente sexualmente hablando, o sea, muy plenos, que digan, oye, realmente disfruto muchísimo y tener un contacto sexual con mi pareja, con mi novio, con la persona que esté. Ajá, vamos a experimentar realmente que me gusta mi cuerpo, que me gusta experimentar al otro, sin agredir, sin violentar, sí, obviamente también como decía la doctora, siempre traemos un preservativo en la bolsa. Ahora las chicas de ahora siempre debemos traer un preservativo porque inclusive las estadísticas sobre VIH nos arrojan que el sector que tiene VIH son mujeres casadas, ¿no? Porque asumen que están en una relación, ya no va a haber infidelidad y que solamente vamos a ser tú y yo por siempre. ¿Y cuál es el error? Que dejan de usar preservativo, usan a lo mejor un sistema, un SIU, un DIU, pero ya no ocupan el preservativo y lo que ocurre es BPH, ¿no? Un microplasma, ureaplasma. Entonces son infecciones de transmisión sexual que ya no se curan, algunas sí. Entonces no tenemos que dejar de lado nuestra salud sexual, revisarnos y obviamente en confianza decir, oye, yo traigo un preservativo. O sea, sí podemos tener relaciones sexuales aquí donde quieras, donde te antoje, pero traigo un preservativo. No sea el pretexto de, oye, pues qué anticuada o ¿por qué lo traes? Claro. La primera que a mí me ha asombrado muchísimo es de, ¿por qué traes un preservativo? Pues ¿con quién te estás acostando? Pues contigo. Exacto. O sea, sí, contigo, pero pues no. Entonces tenemos que dejar de dar por hecho las cosas y tenemos que cuidarnos. Y también si aprendemos a empoderar a la niñez, a la infancia, todos los niños y las niñas desde muy chiquitos, con pequeñas dosis, ¿no? Cuando sean adultos, a lo mejor sí son capaces de decir, mamá, quiero iniciar vida sexual con mi novio. Inclusive, pues, ya papás que son muy abiertos, oye, prefiero que te quedes aquí en la casa, a que te vayas a un hotelucho, todo feo, donde vas a salir no sé a dónde, no sé, o sea, imagínate, ¿no? El shock de una niña que por primera, o mujer que va a tener, entonces, mejor decir, oye, pues mira,
con quién vas a estar bien cuidada, va a ser placentero, no vas a estar borracha, no vas a estar con cualquier persona, es tu novio o tu amigo, podría Claro. ser, ¿no? O sea, pero sí, es importante trabajar en la persona, como papás, como individuos, como pareja, para derribar el propio tabú. Y el tabú siempre significa miedo. Entonces, si como papá tienes miedo de hablar a tus hijos respecto a algo, infórmate, busca plataformas, inclusive puedes contactar a alguien. Siempre tenemos un amigo psicólogo, sexólogo, ginecólogo, sociólogo. Entonces, oye, ¿qué onda, no? Échame la mano, o sea, oye, ¿por qué no platicas con tu hermano? Sí. Ahí entra el rollo de los hermanos mayores. Exactamente. Y algo muy importante, creo yo, y es que la sexualidad no se acaba a una edad. La sexualidad puede ser toda y va a ser toda la vida. Entonces, si no tienes una adolescencia con una vida sexual plena, una vida adulta donde no has llegado a un orgasmo, no te preocupes, puedes tenerlo a los 50, 60, 70 años, aunque entre la menopausia. Hay muchos medicamentos que manejamos para tener vida sexual plena a la edad que sea. Pacientes de 70 años con novios de 30, felices de la vida. Increíblemente felices. ¿Por qué? Porque esa vida sexual que no tuvieron antes, ahorita la están disfrutando increíblemente. Entonces, a lo que quiero llegar es, si nos escuchan, por favor, no se limiten a que ya entré a la menopausia, pues ya no puedo, ya no voy a saber lo que es un orgasmo, ya no lo voy a poder disfrutar, o pues siempre me dio pena hablar del tema y ahorita ya me voy a limitar a muchas cosas. No, yo hasta les digo, métete a un sex shop, hay miles de cosas que te van a encantar y vas a conocer que ni sabes que existían, ¿sí? Que te van a ayudar, te van a sentir bien contigo misma y por qué no hasta te ayudan a tener una mejor relación de pareja. Claro, y además lo que decíamos desde el inicio, somos seres sexuales, o sea, no nos pueden arrebatar, la doctora bien lo decía, como tomar agua, como hacer pipí, como dormir, como comer, alimentos espirituales, a lo mejor creer en algo, orar, hacer, rezar algo, tomar agua, lo que sea. Entonces no podemos ir contra la propia naturaleza del ser, y la propia naturaleza, hasta biológicamente, es la reproducción. Obviamente la reproducción puede ser limitada con algún tipo de anticonceptivo, pero el placer, ese placer es meramente humano. Y ¿sí? va a durar por eso decía desde el inicio, que los bebés tocan sus genitales y los adultos mayores también se van a tocar sus genitales, también tienen vida sexual, también pueden tener una vida sexual plena, pero hay que quitarnos el tabú. Uh-huh. Creo que lo más importante es, como decían las dos, que normalicemos la sexualidad, que hablemos sobre ella y que no nos limitemos, ¿no? Que así estemos chiquitos, a una edad mediana o seamos grandes, que lo hablemos, ¿no? Obviamente a nuestra edad, pero que se hable, ¿no? Que los papás hablen con los niños, que los maestros también traten de prepararse para hablar con sus alumnos si es necesario, si la escuela no tiene como el sexólogo, el psicólogo, el sociólogo para hablarlo con los chicos, pues que los maestros también se tomen, ¿no? Estos tiempitos para buscar artículos, ¿no? Para si un alumno se le acerca con una duda, pues que realmente les pueda dar, a lo mejor no toda una clase, pero por lo menos algo de información que los ayude y que los deje tranquilos, ¿no? También entonces, si eres adolescente, si eres niño y estás viendo esto, busca algo que te sirva. No busques en Google, o sea, eso no sirve. Los buscadores siempre, uno pone dolor de cabeza y termina teniendo cáncer, entonces no es recomendable. Puedes a lo mejor acercarte al PRI, siempre va a haber alguien en la familia, siempre hay un círculo cercano, un tío, un primo, un amigo, una amiga, una exnovia, ¿no? Que podemos recurrir y decirle, oye, ¿sabes? Inclusive, ¿no? Los niños pueden decir, oye, ¿ya tuviste relaciones sexuales? No se mientan, no tiene nada de malo. En realidad yo creo que si a mí me hubieran preguntado, ¿no? Así, ¿a qué edad crees que es la ideal para iniciar vida sexual? Yo te hubiera dicho, no, hasta ayer que yo ya sabía más cosas. Porque ya ahorita ya creo que mi concepto del sexo, el placer, es mucho más rico que lo que era antes. Entonces, obviamente, si me hubieran preguntado ¿cuándo quieres? No, pues ahorita, porque ahorita ya conozco más cosas, me siento más plena, me gusto más, no tengo inseguridades, no permito violencia dentro de todo el tema sexual. Entonces,
yo creo que no, si alguien está viendo esto, es muy importante decir que no importa perder la virginidad, eso no existe. Tómate el tiempo necesario para saber qué te gusta, qué no te gusta, mastúrbate, tócate, pregúntale a tu ginecólogo. Si no tienes una ginecóloga, hoy aquí hay una con nosotros, le pueden escribir, preguntarle sus dudas, ir a consulta, no teman a preguntar y no fuercen las cosas en tema del sexo. Sí. Cuando tú quieras, con quien tú quieras, no es competencia. No se trata de ver quién tiene más parejas sexuales, sino simple y sencillamente es el deseo con quien yo quiera, sin violencia y disfrutarlo. Así es. Conocimiento de causa y sobre todo con mucha precaución, ¿no? Cuidándonos de muchos problemas de infecciones. Sí, mujeres que están viéndonos también, no teman a ir a la farmacia y pedir un preservativo. En realidad, la verdad, a mí me da mucha curiosidad cuando voy y veo, me ha tocado 2 veces estar como en la parte de los preservativos y ver a la muchacha que agarra y casi los esconde y entonces los pone en el mostrador y paga por debajo de, ¿no? O sea, no estamos comprando algo ilícito, estamos comprando salud, vida, amor, cariño. Entonces, vayan a una sex shop, como decía la doctora, descubran que inclusive lleguen a acuerdos como pareja. Oye, a mí no me gusta ir a la sex shop, pero me encanta leer cuentos eróticos. Increíble, ¿no? Fabuloso, vamos a encontrar una solución. Entonces, si normalicemos la compra del preservativo, normalicemos usar la palabra preservativo, hablemos a las personas en general, hablemos de las infecciones de transmisión sexual, porque sí, definitivamente lo último que se les pasa por la cabeza es, dicen, no quiero quedar embarazada, pero ya tengo VPH. Exacto. Exactamente, sí. Creo que tenemos que hablar, tenemos que educarnos, no importa la edad que tengamos, si somos chiquitos, obviamente, papás, hablen con sus hijos, es súper importante, hablen con ellos. Si ya estamos más grandes, informémonos, y pidamos a quien sea, obviamente, que sepa esta información, la información necesaria, porque es nuestra salud, es nuestro cuerpo, es nuestra vida, ¿no? Exactamente. Así es. ¿Quieren, que me digan algo como para finalizar, una conclusión sobre el tema? Sí. Yo, rápidamente. Sí. Siempre la educación empieza también por uno mismo y la disposición de uno mismo de deconstruir todo aquello que creemos que está mal o que es malo, ¿no? Si yo veo que algo no me está cuadrando, lo que tengo que hacer es investigar, buscar, preguntar. Ahorita es muy dual, ¿no? Tenemos información muy mala, pero también los canales se abren a mucha información muy buena, nada más es saber dónde buscarla. Ojalá que quien esté viendo esto sepa que si está pensando en iniciar vida sexual, lo hagas de forma segura, lo hagas de forma plena, lo hagas de forma consensuada. Papás, si nos están viendo, de verdad pierdan el miedo a hablarle a sus hijos con la verdad, porque lo que les van a enseñar a futuro es a no mentir y a tener una relación increíble de padres. Y la última parte sería que de verdad hay que fomentar la cultura de la prevención en el tema de salud ginecológica. Es bien importante que las mujeres y los hombres acudamos a revisión anual, Papanicolau y colposcopía. No cabe de más, no sería de más una prueba de ITS para saber cómo estamos. Normalizar una prueba de ITS antes de iniciar una relación con alguien. Ya va a ser mi novio y vamos a hacernos un estudio de prueba para ver cómo estamos los dos, ¿no? Claro. Y siempre hablar con la verdad, hablarle a las palabras. El cuerpo es tan bello, no hay por qué ponerle nombres extraños. Y papás, si tienen miedo, de verdad busquen todas las herramientas que tengan, y si de verdad tienen mucho miedo, piensen que a lo mejor le están evitando un dolor a futuro a sus hijos, ¿no? Una enfermedad a futuro, o una muy mala experiencia de a lo mejor porque mi mamá nunca me explicó, mi papá no me explicó, nunca usé preservativo. Y dejar de culparnos por todo. Así es. No, los papás tampoco nacieron sabiendo nada, nadie sabe nada, entonces papás no se sientan culpables y a lo mejor mi hijo un día llega y me dice que quiere ir al ginecólogo. Y yo como mamá nunca he ido al ginecólogo, le digo, ¿sabes qué? Vamos las dos. Entras tú, no entren con ellas a consulta a menos que las hijas se los pidan.
denle su espacio para que ella entre y hable con confianza con la doctora y luego ustedes. Entonces hay que normalizar la sexualidad, es muy bonito hablar del sexo, es muy placentero el sexo, entonces no tenemos por qué tenerle miedo. Así es, yo nada más voy a resumir en que siempre he dicho que quiérete. Para que te quieran tienes que empezar por quererte tú mismo. Y el quererse es que quiere tu cuerpo y alma. No nada más come bien, duerme bien, toma agua, ejercicio, que es como nos cuidamos. También acude a médicos. El varoncito al urólogo. El urólogo no nada más es para la próstata a partir de los 40 años, no, también para los adolescentes, muchas dudas les van a aclarar, a los ginecólogos para cuidarte. Entonces yo creo que empezando a quererte tú y cuidar tu cuerpo y alma, todos vamos a estar bien. Así es. Gaby, doctora, de verdad no saben cómo les agradezco toda esta información, todo este apoyo, toda esta ayuda. Yo espero que no solo los papás vean este video, yo espero que muchos chicos adolescentes también lo vean, ¿no? Que no piensen que son temas aburridos, que son temas cansados, sino todo lo contrario, que son temas para cuidarnos, para aprender y pues para estar muy bien, sobre todo de salud, ¿no? En el tema de la educación sexual. Entonces, de verdad les agradezco muchísimo su tiempo. Y si algún chico, chica, mamá, papá los quiere contactar, que si tienen dudas, lo pueden hacer sin ningún problema. Claro. Sí, claro, si quieren, ahí en mi Facebook o Instagram, con gusto les pueda dar asesoría sobre sexo, cómo hablar a los hijos de eso, sexualidad, educación sexual, preservativo, todo. Entonces, si gustan, también. Perfecto, de todas maneras yo por supuesto voy a compartir el contacto de cada una de ustedes, pero bueno, para que también los que los están viendo, pues sepan que con toda confianza los pueden contactar, sí, claro. Ya sea con la ginecóloga o contigo, Gaby, como socióloga, pero pues que sepan, que tengan la confianza de hacerlo. Claro que sí, muchas gracias. Sí. No, les agradezco muchísimo, espero que nos podamos reunir pronto para otros temas que también son muy importantes, pero bueno, mientras les vuelvo a agradecer y pues espero verlos muy pronto a las 2. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, que tengan buena noche. Gracias, doctora. Realmente. Gracias. Hasta luego. Bye.